Scheinmovna is gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hunderfette, heint wird sich schwindar. Hola oyentes de Radio Sefradi y bienvenidos al país de Yidishlandia, este país que existió en la historia, no con este nombre, pero sí el país donde se habló Yiddish durante siglos. Y vamos a ir, como siempre, de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, Jorge. Bueno, hemos... Saludos a los oyentes. Gracias. Hemos recorrido en las últimas entregas en lo que era el siglo XVIII, especialmente el Baal Shem Tov, digamos, el lado de las luces, el lado de las sombras de este falso mesías Ashkenazi, que fue Jacob Frank, y ahora algo que seguramente habría que situar dentro de las luces, pero unas luces que ya no son tan judías, ¿no? O que recogen parte del judaísmo, pero quieren integrarse en la sociedad. Exacto. Entramos en la época en que, de la mano de Moses Mendelssohn, se empieza a introducir la ilustración no solamente en el seno del judaísmo, sino también dentro de la sociedad alemana. Uh-huh. Moses Mendelssohn es un personaje curiosísimo. Nace en el seno de una familia muy pobre en la ciudad de Dessau, en el Principado de Anstal, y es curiosamente una de las dos grandes figuras que ha dado este principado en su historia a nivel universal. Mendelssohn y la futura zarina Catalina II de Rusia, los cuales también, curiosamente, son contemporáneos en su trayectoria vital. Uh-huh. O sea que nacieron en la misma ciudad y más o menos por la misma época, ¿no? Por la misma época, lo que pasa es que ella como mujer le sobrevivió 10 años más a Mendelssohn. Y bueno, y también puede ser que el frío de Rusia la conservase mejor. También es posible. Entonces, Mendelssohn empezó a estudiar la cultura, la religión y la historia judía de la mano de su padre Menachem Mendel, el cual era... El Menachem Mendel histórico, no el personaje de ficción. No el personaje de Sholom Aleichem, del cual en su día también, Dios mediante, hablaremos. Uh-huh. El cual era copista de libros sagrados, Melamed y Gabay, de la sinagoga local. Vamos a traducir esos términos también para los oyentes que no conocen. Melamed es como el maestro. Es el maestro que enseña en el Heder a los niños judíos. Digamos, maestro de instrucción primaria. Exacto. Sería incluso casi más que de primaria, de preescolar. Sí, porque empezaban muy chiquititos. Es decir, empiezan los niños judíos a estudiar normalmente con 5 años. Sí. Es decir, empezaban con las letras. Con las letras, exacto. Seguían luego con textos de Torah, sí, Talmud, y Mendelssohn con 10 años... Perdona, y nos olvidamos mencionar lo de Gabay. Sí. El Gabay también es un cargo, es como el administrativo de la sinagoga. El administrativo de la... Sí, el secretario de organización, diríamos, de la sinagoga. Uh-huh. Entonces, Mendelssohn, a la edad de 10 años, fue capaz ya de leer los comentarios. Y los comentarios rabínicos. Rabínicos y el Moreh Nebuchim de Maimónides. Pero me imagino que cuando dices que era capaz de leer y entender. Y entender y comentar. Con lo cual, el rabino local, David Frankel, le toma
bajo su tutela y continúa enseñándole. 3 años después, el rap se va a Berlín y Mendelssohn se va detrás de él. Porque no quería perder a un maestro de ese calibre. Berlín, en estos momentos, es la ciudad... ¿Qué momentos estamos hablando? Finales del 18. Estamos hablando de 1750. Ah, 50. Sí, nada más. Más o menos. Vamos a ver, estamos todavía en una Europa absolutista por todos los lados. Exacto. Es decir, estamos en una Europa donde se están terminando de consolidar, por decirlo de alguna manera, los estados nacionales europeos surgidos en el Renacimiento e incluso la propia futura Alemania todavía sigue siendo un territorio formado por Prusia y como 30 o 40 principados más. Y dentro del pensamiento de la Ilustración, para esa época recién tenemos a Voltaire y alguno más. Exacto, es decir, en Alemania empieza a sentirse la influencia de Voltaire, de Diderot, se empieza a aparecer la enciclopedia, trayéndose clandestinamente de Francia, pero lo que es interesante es que en Alemania, hasta este momento, la base fundamental del pensamiento filosófico local eran Hobbes, Spinoza, Locke, Descartes, es decir, los filósofos del racionalismo europeo. Y es justamente el momento en que llega Mendelssohn a Berlín cuando en la ciudad empieza a desarrollarse amplísimamente la revolución industrial, fundamentalmente la producción en telares y también las fábricas de metal, fundamentalmente de armamento, que existían en la ciudad. Para sobrevivir, Mendelssohn se coloca en la casa de un fabricante de trajes de seda local. Curiosamente se va ganando la confianza de este caballero, el cual le coloca de contable de la firma y posteriormente acaba haciéndole copropietario del negocio. Es decir, es un hombre con una formación humana y social amplia, que va a acrecentar gracias a su nueva posición económica con el estudio de la filosofía, la historia, el latín y el griego, y ello unido a su amistad con el filósofo y escritor Lessing, le va a convertir en uno de los principales publicistas alemanes de la segunda mitad del 18, colaborando con Lessing en numerosos diarios. También él va a ser el primer intelectual judío que tenga la necesidad de crear un periódico en hebreo. En hebreo. En hebreo. De hecho, este se va a llamar con un nombre bastante curioso, porque con ese mismo título Kohelet Musar saldría
publicado de nuevo en yiddish en San Petersburgo en los años 80 del siglo XIX. De este periódico salieron solamente 2 ejemplares. No tuvo mucho éxito, ¿no? Claro, porque no había un público No había quien lo leyera. judío con capacidad de leer hibrit en el mundo urbano. Es decir, la gente hablaba yiddish, pero en el mundo urbano predominaba evidentemente la lengua alemana como lengua dominante en las relaciones comerciales y sociales. Pero para esa época, ¿los judíos también están viviendo libremente en Berlín o solamente están confinados o en aldeas? No, los judíos en Berlín viven libremente, eso sí, sujetos a impuestos que recauda la propia colectividad que los paga directamente a la corona. Claro, porque yo sé que lo que es la emancipación llegaría mucho después, como un siglo después. Claro. Pero en ese momento, digamos que tiene un estatuto legal determinado relacionado con las coronas locales. Sí. Y entonces existe en Alemania, en estos momentos, la figura del llamado Schutzjude, es decir, el judío que está protegido directamente por los gobernadores locales o el propio Federico II. Este estatus lo obtendrá el propio Mendelssohn en 1763 de manos del presidente de la comunidad judía de Berlín, que le exime de pagar los impuestos y al mismo tiempo el rey de Prusia reconoce el valor de Mendelssohn como hombre que está aportando muchísimo a la cultura alemana. Y digo esto porque lo hace... O sea que tiene una especie de emancipación privada. En vez de emancipar a todos los judíos, él tiene una emancipación particular, ¿no? Exacto. Adquiere un estatus de judío protegido. Con lo cual... Pero no llega a ser un ciudadano como los demás. No, él no puede ser elegido ni participar en la política. No obstante, gracias a la colaboración con Lessing, Mendelssohn empieza a publicar trabajos filosóficos importantes, fundamentalmente de estética, en un primer momento, como son sobre las sensaciones o lo que podríamos denominar en español diálogos filosóficos que le hacen llamar la atención de la Academia de Ciencias de Alemania, la cual le confiere en esos años 60 el primer premio a la investigación científica, quedando el segundo otro amigo de Mendelssohn, Emmanuel Kant. O sea, Kant quedó segundo. Sí. Y esto me ha parecido curiosísimo. Hombre, sí. Sobre todo porque después de este premio que lo obtiene Mendelssohn por una obra muy interesante titulada sobre la Ilustración,
Kant saca al año siguiente otra obra homónima. Con el mismo título. Con el mismo título. A ver si alguien se confunde en la tienda y se compra. Eso es. Y lo que es interesante es que en este momento también Mendelssohn se da cuenta de la potencialidad que puede tener el alemán como lengua de la Ilustración frente al francés. De hecho, tiene una polémica tremenda con el propio Federico II de Prusia, que es un hombre tolerante, que es el jefe de la masonería en Europa en estos momentos, es decir, un hombre abierto, cuando escribe una obra titulada Sobre la literatura contemporánea alemana, en la cual hace una crítica tremenda no solamente a los autores que intentan copiar a sus colegas franceses, sino también criticando la política del soberano prusiano, diciéndole que la nueva literatura en Alemania surgirá del alemán y no de la lengua francesa. El emperador se mosquea, pero comprende inmediatamente que eso puede ser fundamental para su gran proyecto de Estado, que sería empezar a aglutinar con 100 años de anticipación todos esos territorios de lengua germana que en 1870 configurarían la nación alemana moderna. Y esto es muy interesante porque con el apoyo real, él va a tener los medios para realizar otra de sus grandes obras, que es la traducción al alemán con caracteres hebraicos de la Torá y los comentarios a la Torá que él mismo editará con el título de Los caminos de la vida, y que tendrán una repercusión a nivel cultural dentro del mundo judío enorme, porque será la primera vez que se traduzcan los textos sagrados judíos por un judío al alemán. Con lo cual, gracias a eso, el alemán tomará paulatinamente, y en no mucho tiempo, en 10, como sabe, 15 años después de su muerte, el carácter de lengua, no solamente en la calle, sino también en el interior de las sinagogas, combinándose el rezo en hebreo y en alemán. Pero evidentemente lo más interesante de Mendelssohn, recogiendo todo este espíritu ilustrador, renovador, es evidentemente la obra titulada Jerusalén, que es una especie de programa cultural, religioso y político del judaísmo en la Ilustración, que da paso a la que podemos denominar en hebreo la Haskalah, es decir, el movimiento
cultural, ilustrativo en el seno del mundo judío. Esto, como sabes, tiene repercusiones en la liturgia, pero también repercusiones en la concepción social del poder por parte de los futuros políticos del pueblo judío en Europa Central. Mendelssohn, ¿qué es lo que hace aquí? Recoger las ideas de la Ilustración e introducirlas en el mundo judío como vehículo de desarrollo cultural, social y político, en la medida de que él empieza a hablar de la participación de todos y cada uno de los judíos en la vida política de Alemania y de los países de Centro Europa. Sin quererlo, está sentando también las bases de la integración, no solamente del mundo judío en la ruta de la libertad, igualdad y fraternidad de la Ilustración francesa y concretamente del contrato social de Rousseau, sino que está abogando porque el judío sea sujeto político en Alemania y en los países donde resida. Uh-huh. Y entre otras cosas, por ejemplo, impulsa el hecho de que los judíos estudien, hablen idiomas. Exactamente. Es decir, el judío no solamente estudia. No solamente Torah. Torah, Talmud y Mishnah, sino que empieza a estudiar historia, lenguas, matemáticas, química, y va sentando las bases 100 años antes de lo que luego será la ORT, que se creará siguiendo esta línea en Vilna en 1896 y que jugará un papel extraordinariamente en el desarrollo del judaísmo y del pueblo judío en la edad industrial. Uh-huh. Bueno, y hay otro aporte más que se despliega, se desarrolla en sus libros y que trasciende al judaísmo, que es el tema de la separación entre religión y Estado, cosa que es el primero. Eso es, aboga por no solamente por la separación entre religión y Estado, sino por la igualdad de todas las religiones con pleno derecho en el seno del Estado, algo que para la época sí, bueno, lo miraban. Pues se anticipó en 15 años al Código Napoleónico. Sí, y a la realidad en 200 o 300 años que todavía no estamos También, en ella. claro, pero fue sentando jalones importantes para que el judío tomase conciencia de lo que era integrarse en una sociedad, y luego todo esto, evidentemente, con el paso del tiempo, también crear una conciencia crítica que permitiera al judío poder elegir su vía dentro de la sociedad europea. Claro, es que lo que íbamos a comentar es que no solamente que el judío ya puede elegir y se integra, sino que incluso, y esto se da en su propia familia,
Hay algunos que se integran y ya no son solamente, como él pretendía, alemanes de fe judía, como si fuera alemanes de 1,5 metros, o alemanes rubios, o alemanes morenos, sino alemanes, y luego el tema qué fe profesan, sino que algunos van más allá y pretenden integrarse totalmente, o sea, sus propios hijos se asimilan, se convierten alguno de ellos, porque tuvo 6 hijos, creo, ¿no? Sí, tuvieron 10, pero sobrevivieron 6. Sí. 6, y de ellos 2 funcionaron como judíos hasta el final de su época, pero por ejemplo, los más famosos, porque eran los padres del compositor Felix Mendelssohn, que era su hijo, y Lea Salomón, que era también una judía de clase alta. Sí, y luego Andrea Salomón, que estuvo la relación con Nietzsche. Bueno, y ellos, según tengo entendido, incluso fueron a hacer su conversión a la religión protestante a otra ciudad para que los judíos locales no se enteraran y no pasaran la vergüenza a su padre, ¿no? Sí. Por eso digo de que ha sido su papel en la historia ha sido tan trascendental que a partir de él han saltado nuevas corrientes, no solamente una. Tú citabas, por ejemplo, la integración del lenguaje alemán dentro de la liturgia, lo que luego sería la sinagoga reformista. Claro. Luego, el tema de la integración de los judíos, lo que luego con Napoleón sería la emancipación, allí donde fuera. Luego el tema de la propia asimilación como vía de integración en la sociedad. Y también se puede derivar de ahí que la participación política 100 años después derivaría en las revoluciones sociales. O sea, claro, deriva por un lado las revoluciones sociales del 48 y luego al ver el propio comunismo. Que esto es muy, sí, el socialismo, pero antes de la consolidación del socialismo como fuerza política, hay un momento muy importante que es precisamente los problemas de integración que se dan, no en la sociedad alemana, sino en la sociedad francesa. Del 19 van a crear otra vía política importante por parte también de un judío que hasta ese momento era germanohablante, laico, y que se da cuenta de que, señores... Bueno, nos estamos adelantando mucho, solamente le podemos decir que se llamaba Teodoro. Exacto. Pero bueno, eso como dicen en los cuentos, eso ya lo contaremos más adelante. Exacto. Hoy hemos contado una parte, poniendo en contexto el importantísimo papel que ha tenido Moses Mendelssohn. Como vemos, este siglo XVIII ha dado para mucho, ha dado para la alegría religiosa, la exaltación mística del hasidismo, para las sombras y la decepción de este tipo de ecumenismo que planteaba Jacob Frank fundiéndose con el Islam y con el cristianismo y que acabó en la bancarrota espiritual, y este modelo de Moses Mendelssohn que va a ser muy fructífero especialmente en el siglo XIX e incluso en el siglo XX. Y por supuesto tenemos que agradecerte mucho, Ángel Luis, que nos hayas traído esta historia y convocar a los oyentes para dentro de 2 semanas, porque seguiremos hablando de todo lo que dio de sí esta Yiddishlandia, este país que nunca tuvo su bandera, pero que tuvo mucha gente, tuvo un territorio inmenso y sobre todas las cosas tuvo una actividad cultural y intelectual tan sorprendente. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Hasta la próxima. Y nos vemos en 2 semanas, Dios mediante. Bis wird etwas geben, ist nicht möglich, das zu leben. Die Videokarte hat es gemacht. Kupitje, Käufche, Papierosen. Trockenen von Regen nicht vergossen. Kauft billig Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von
Hunger mich erzwingt.